Ok, vamos a la clase número 3. Continuamos con esta hermosa materia, como lo es la crianza de los hijos. Estamos en este punto donde dice, respeta la dignidad del niño. ¿Sí? El conducirse el conducirse a un niño o conducirse, sí, a un niño con dignidad o el conducir a un niño con dignidad tiene que ver con los derechos que ellos tienen, que se deben respetar y los deberes que tenemos para con ellos, en el caso de nosotros, que los debemos ejecutar. Jesús respetó, perdón, la dignidad de los niños cuando le dijo a sus discípulos, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Tenemos un problema, esto está registrado en Lucas 18:16. Tenemos un problema en algunas organizaciones religiosas o en algunos líderes de algunas organizaciones religiosas donde nos comportamos similar a los políticos de turno que hay en nuestras naciones o que ha habido en muchas naciones, donde los niños, para efecto o en los tiempos electorales, como no tienen voto, no producen números para llevar a alguien a una gobernación o a alguna alcaldía o a algún parlamento, bien sea municipal, estatal o nacional. Entonces no tomamos en cuenta o no se toman mucho en cuenta los niños, sin saber nuestros políticos que esos niños tienen papá, tienen mamá, tienen tío, tienen hermanas, tienen padrinos y tienen amistades que sí votan. Y donde usted le tratan bien a un niño o cuando ven que alguien trata bien a un niño, entonces le van a agarrar cariño y cuando lo trata mal, le van a agarrar descariño. ¿Sí? Entonces, lamentablemente, dentro del liderato, dentro de algunas iglesias, tampoco toman en cuenta los niños como deben de tomarlo, porque como los niños no ofrendan, no diezman, ay Dios, me estoy metiendo en problemas, ¿verdad? En lío. Estoy tocando lo que no, lo que se cree que no se debe. No, estoy tocando donde se debe tocar. Porque los niños, desde el punto de vista económico, no son productivos. En ellos hay que invertir. Pero los niños son la gran oportunidad, óigame, para manifestar nuestra generosidad. Es decir, si no tenemos los niños para invertir en ellos, ¿con quién y en quién vamos a demostrar nuestra generosidad, Isidro Canelón? ¿En quién vamos a mostrar afecto y cariño? ¿Sí? Ahora, una casa sin niños, wow, qué soledad, qué falta de alguien que haga bulla, ¿verdad? Por eso es que los padres cuando los hijos les crecen, entonces quieren los nietos porque quieren los nietos porque quieren los nietos. Porque cuando quedan solitos, como está Isidro Canelón, a mundo, tan como cuando comenzaron, pero no tienen la misma fuerza. Para disfrutar esos momentos de soledad que quisieran tenerlo muchas veces, pero que ahora no tienen la fuerza para disfrutar esos momentos de soledad. Entonces, dejar a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Ahora, una de las cosas que debemos de entender nosotros los líderes, en el caso de los que son líderes políticos y en el caso de los que somos líderes desde el punto de vista sacerdotal, es que los que nos van a reemplazar a nosotros son esos niños, ¿sí? Hoy en día los que están gobernando deben de saber que no son eternos, los que están en un puesto
administrativo, deben de saber que ustedes no son eternos. Los que estamos en un puesto, en una posición de un ministerio, debemos de estar claros que nosotros no somos eternos, que detrás de nosotros vienen esos niños y esos adolescentes que están ahí. Y si nosotros invertimos en educarlos, en mejorar sus conocimientos, en perfeccionarlos, en ayudarlos a que rompan esa cadena de maldad y esa cadena de malos tratos a través de los cuales puede que algunos hayan sido criados, educados, entonces la generación que va a venir detrás de ellos va a ser mucho mejor. Alguien decía que debemos de esforzarnos para dejarles un mejor planeta Tierra a los hijos, pero alguien le contradijo y le dijo lo siguiente: que no nos preocupemos por dejarle un mejor planeta Tierra a los hijos, sino que tratemos y nos esforcemos para dejarle unos mejores ciudadanos al planeta Tierra, que los que están destruyendo el planeta Tierra son los ciudadanos. Entonces, si queremos preservar al planeta Tierra, debemos de dejarle unos mejores ciudadanos al planeta. Me parece mejor eso. Y le prestaban niños, hablando a Jesús en su tiempo, para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Claro, es algo que nunca se había visto en ningún hombre en el pasado, en el Antiguo Testamento. En los dos sacerdocios pasados, el sacerdocio de Aarón y en el sacerdocio de Melquisedec, esta opción, este mover, esta socialización que está teniendo Jesús acá con las familias nunca se había visto. Y como nunca se había visto, pues está rompiendo paradigmas. Como no se había visto, pues para efecto de los judíos, esto como que no estaba muy bien, muy claro. Ahora, dice que le presentaban, o los discípulos le reprendían a los que le presentaban los niños. Viendo Jesús, oiga, se indignó. ¡Wow! Entonces Jesús tenía alma, sentimiento, ¿no? Se indignó y les dijo: ¿a quién? A sus discípulos, a sus santos apóstoles: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Mateo 10, 13 y 14. Y si Jesús dijo que de los tales es el reino de Dios, pues, ¿por qué nosotros no tomar la genuina y real acción de Jesús y no la de los discípulos? ¿Sí? Ahora, debemos de entender que la posición que los discípulos tuvieron, podríamos hacer varios análisis. Cuando tenemos a un adolescente en una agrupación o en la iglesia, la mayoría de los adolescentes, como ya ellos se creen que no son niños, como ya ellos se creen unos hombrecitos por ahí, no quieren saber de niños, ¿verdad? Ahora, la mayoría de los chicos que andaban con Jesús no eran mayores de 20 años. ¿Sabía usted que los discípulos que andaban con Jesús, uno solo era mayor de 20 años? Los demás eran menores de 20 años. Se cree entonces que no tenían hijos. ¿Sabe que cuando Jesús, cómo hacemos para saber eso? Bueno, en una ocasión Jesús llegó a el templo y por allá se le acercaron los líderes del templo, los que cobraban la ofrenda para el templo, y le dicen: mira, tu maestro no paga la ofrenda del templo. Le dicen a Jesús, a Pedro. Resulta que Pedro se va y cuando llega a la casa, Jesús por el Espíritu entiende lo que Pedro le va a preguntar y se le adelanta a Jesús y le dice: Pedro, ¿de quiénes cobran los impuestos los líderes de la tierra? ¿De sus hijos o de los súbditos? No, de los súbditos, es decir, sus hijos están exentos de pagar impuestos. Ok, listo. ¿El templo era de quién? De Dios. ¿Quién es el dueño del templo? Dios. Si Jesús es el Hijo, ¿por qué tiene que pagar impuestos? Estaba exento Jesús de pagar ese impuesto del templo.
que era un impuesto para el mantenimiento del templo y lo pagaban los mayores de 20 años. Jesús le dice que para que ellos no se ofendan, anda al mar, tira el anzuelo y saca un pez. El primero que saque, abre la boca y ahí está un estatero que equivale a 2 monedas. Paga una por ti, paga la otra por mí. Ya va. ¿Y los otros 11, quién va a pagar por ellos? Si ellos habían abandonado todos sus trabajos, si ya ellos se habían dedicado por completo al ministerio, ¿quién iba a pagar eso? Nadie, porque eran menores de 20 años. No hay otra respuesta. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes de estos 11 sangaletones que andaban con Jesús fueron los que se pusieron? Creo que Pedro no, porque si Pedro estaba casado, tenía hijos, tenía que más bien alegrarse. Pero estos otros que no tenían hijos, pues tienden a, es decir, cuando una persona no tiene hijos, tiende a repugnarle los niños y sobre todo en la iglesia, sobre todo estos hermanitos que se las dan de tan consagrado y que creen que todo es gloria a Dios, aleluya, santo el Señor. Entonces un niño llora, un niño hace tal cosa, entonces eso les repugna, eso les produce cierta incomodidad, claro, porque no son sus hijos. Eso va a llegar hasta que ellos tengan los de ellos. Cuando ellos tengan los de ellos, que van a ser bien llorones, entonces van a entender los llorones que ellos le hicieron repugnancia. Ojalá usted no sea necesario llegar allá y pueda entender que usted fue un niño y que todavía tiene adentro un niño, reprimido, pero lo tiene. Y podamos entender a los niños. Claro, es cierto que hay padres que son muy permisivos y los hijos, bueno, se pasan, porque quieren educarlos aquí en la iglesia y en su casa no los educan. No, la educación comienza en la casa. Allá se corrigen, allá se les dice dónde van a estar. Y recuerdo de un chico que fue líder de jóvenes acá, que él le decía a los niños, porque liderizó a los niños también un tiempo, que hay 3 lugares donde estar. Una cosa es en la casa, que en su casa ellos pueden hacer y deshacer. Otra cosa es en el parque, que el parque es para correr, para ir, para venir y hacer grito y hacer de todo. Otra cosa es la escuela, y esto aquí es similar a la escuela. ¿Sí? En la escuela, cuando ellos tiran un papel al piso, el maestro no anda recogiéndole papeles del piso. Ellos mismos tienen que recogerlo. Entonces, eso es disciplinarlo, eso es hacerlos educados. Es más, hay un país en el mundo donde nadie limpia, nadie echa coleto en la escuela ni en los liceos. Lo hacen los mismos estudiantes. Ahí no hay bedel. ¿Sabe dónde es eso? Japón. Y es uno de los países en el área de la educación más adelantado. Eso debiera, ese tipo de ejemplo debiera venir para acá, para Venezuela. Ajá. Ahora, avancemos sobre el tema. Factores determinantes en cumplir para respetar la dignidad de un niño. Por ningún motivo abandones a tus hijos. Importante esta exhortación. Por ningún motivo abandones a tus hijos. Ahora, tenemos padres y madres abandonando a los hijos por diferentes factores. Hay una gran diferencia en los niños que abandonan a sus padres de aquellos que han sido abandonados por sus padres. Los primeros son conllevados a dicha acción por causa del maltrato y la violación doméstica. Hijos que abandonan a sus padres por estas causas. Pero en el segundo caso, el niño en su mayoría es inocente de dicho abandono. Tertuliano describe una gran verdad en su apología que tiene mucho peso cuando expresó: es ciertamente más cruel el abandonar a un niño y dejarlo a merced del frío, la desnudez, el hambre y de los perros que matarlos antes de nacer, porque el abandonarlo es como dejarlo muerto
en vida. Oiga esta expresión. Es ciertamente más cruel el abandonar a un niño y dejarlo a merced del frío, la desnudez, el hambre y de los perros que matarlo antes de nacer, que sería el aborto. Porque el abandonarlo es como dejarlo muerto en vida. Eso no debiera de ser, ninguno de los dos. De niños abandonados de niños abandonados es de donde proceden los antisociales llamados vulgarmente delincuente, no entendiendo que más delincuente y antisocial es el que lo abandona, para que luego entonces por la parte conductual lleguen estos chicos a este nivel. Se conoce de padres y de madres que dejaron a sus hijos por el interés de ir a convivir con su amante. Y el colmo de caso es que dejaron de criar hijos que son fruto de su sangre por criar hijastros, es decir, hijos de otros. El permitir que un hijo se apegue a su padre o a su madre sentimentalmente para luego despegarse de él es el desgarro, la herida más penetrante y contundente que se le puede causar a la inocencia de un niño. ¿Sí? No se debe hacer. No le produzcas ningún tipo de humillación a tus hijos cuando sean disciplinados o corregidos. Nunca devalúes su autoestima. El devaluar el autoestima de un niño lo lleva a desarrollar internamente complejos de inferioridad y autodepreciación, conduciéndose en la vida inseguro en forma extrovertida, restando la posibilidad de superación y surgimiento. Y esto es por causa de no tener el apoyo para el momento que lo necesitaron. No lo maltrates, ni física ni verbalmente, mucho menos de manera psicológica. Cuando se cae en el maltrato físico, verbal o psicológico, no respetando la dignidad del niño, se trae como resultado la pérdida del respeto y por consiguiente la formación de temores, resentimientos y rencor hacia los padres, perdiéndose el afecto paternal, creando internamente en ellos un instinto de enemistad. Si hemos acudido al consejo, a la orientación y al castigo físico moderado, aún así no vemos resultados positivos, debemos utilizar el castigo privativo, es decir, privémoslo de aquello que le resulta agradable y placentero, como por ejemplo sus juguetes y un programa de televisión, un paseo, entre otros. Es decir, si desde el punto de vista hemos ya agotado el texto bíblico que dice la vara de la corrección la alejará de él, es decir, hay un texto en los proverbios que dice la necedad está ligada al muchacho o al niño, ¿sí? Más la vara de la corrección la alejará de él. Nótese que el texto dice más la vara de la corrección. No dice la corrección con una vara, Isidro Canelón.
Nótese que dice la vara de la corrección. Tiene que ver con el hablar, tiene que ver con el decir, tiene que ver con el orientar. Sin embargo, cuando se pasan de maraca y cuando no quieren oír, entonces se llega a la corrección con una vara, pero no es para maltratar. Si luego de haber hecho la corrección verbal, luego de haber hecho incluso la corrección con la vara, que no es la primera que se debe usar, y ellos persisten en tal cosa, entonces, ¿qué es lo correcto? Privarle lo que a ellos más les gusta. Una de las cosas que no debemos usar para esa corrección es el ir a el culto o el asistir allá, como la niña que estaba molesta e incómoda el domingo. Privarle eso, no. Eso la va a llevar a odiar eso. Muy especialmente uno de los errores graves que han cometido muchos líderes, incluso ministros y hermanos, es que de castigo los mandan a leer la Biblia. De castigo los mandan a orar. No, le van a agarrar odio a la Biblia, le van a agarrar odio a la oración por la mala acción de nosotros. Le debemos de privar del mundo lo que a ellos les agrada. Cualquier área de esta que ya acabamos de mencionar se les debe de privar para que sean serios y se organicen. ¿Sí? Porque ellos deben de entender que aquí en la tierra hay alguien que es jefe, que los gobierna. El detalle es que una de las cosas que debemos de entender que cuando el niño está en la barriga, está solito. En el caso de los que nacieron solos, que es la mayoría, ¿no? Solitos, no comparten con nadie nada. Entonces, cuando nacen con una mentalidad media egoístona. Entonces, ellos vienen a un mundo donde van a compartir el juguete con otros, van a compartir a la madre con otros hermanitos, van a compartir el papá con otros más, y entonces ellos lo quieren, es para ellos solos. ¿Sí? Y así muchas cosas más. Entonces tenemos que entender que estamos donde en una sociedad donde compartidamente tenemos que vivir, que nosotros somos administradores de un territorio, pero que no somos los únicos que vivimos y habitamos. Y eso no es fácil para ellos porque ellos vienen de una posición donde eran solitos. Esas tetas se las mamaban ellos solos. Ese tetero era para ellos solos. Esa atención de papá y mamá era para ellos solos. Pero cuando ya viene la compartición, no es fácil. ¿Sí? Evite por todos los medios la violencia doméstica. La existencia de este tipo de violencia indica un retraso cultural en cuanto a la presencia de los valores tales como la consideración, tolerancia, empatía, el respeto por las demás personas independientemente de su sexo. El maltrato doméstico incluye las agresiones físicas, psicológicas o sexuales llevadas a cabo en el hogar por parte de un familiar que hace vulnerable la libertad de otra persona y que causan daños físicos y psicológicos. Cabe añadir que de forma unánime el término violencia es relacionado tanto a lo física como psicológica, considerándose penadas en las leyes terrenales. En las leyes terrenales, penales y espirituales como principio del reino de Dios. La violencia psicológica, conocida también como violencia emocional, es una forma de maltrato por lo que se encuentra en una de las categorías dentro de la violencia doméstica, la intención que trae consigo la violencia psicológica es humillar, hacer sentir mal e insegura a una persona, deteriorando su propio valor,
difiere del maltrato físico, ya que este es sutil y es mucho más difícil de percibirlo o detectarlo. Se manifiesta a través de palabras hirientes, descalificaciones, humillaciones, gritos e insultos. Este trastorno puede tener base en la infancia de las personas cuando se lleva a cabo la falta de atención por parte de los padres o familiares y la violencia intrafamiliar. También se dice que todos los hombres y mujeres que cometen este tipo de violencia lo hacen porque ellos han sido violentados. Pero si estamos hablando de nosotros los cristianos y en Cristo hemos sido nueva criatura, ¿por qué razón seguir arrastrando eso que nos hicieron a nosotros? Es decir, la única forma de que por alguna razón o circunstancia yo siga maltratando a otro porque a mí me maltrataron, es que yo no he aprendido a perdonar el que me maltrató. Si yo aprendí a perdonar al que me maltrató a mí, yo no tengo por qué seguir maltratando a otro, a nadie. Debo cortar con esa maldición, con esa acción incorrecta. La violencia familiar incluye toda violencia ejercida por uno o varios miembros de la familia contra otros u otros miembros de la familia. La violencia contra la infancia, la violencia contra la mujer y la violencia contra las personas dependientes y los ancianos son las violencias más frecuentes en el ámbito de la familia. En su mayoría siempre se ejercen por el más fuerte, fuerte física o económicamente dentro de la familia, acusando temores e inseguridad, sintiéndose el agredido, intimidado, en lo cual en el ámbito emocional impide a la víctima defenderse, entrando en un silencio, soportando todo maltrato, entrando en el terreno del masoquismo involuntario, con unos deseos internos de manifestar su defensa, pero no se atreve. Este estado en el que la víctima es totalmente peligroso por razones que a continuación vamos a presentar. Es tanto el nivel de impotencia que la víctima siente por causa del maltrato intenso y exagerado, que en algunos casos caen en terreno de suicidio para de alguna forma librarse del asunto, ¿sí? Ahora, en otro caso, los victimarios, en su impotencia de defensa, se revierten en una potencia feroz y agresiva que nace por una natural defensa, buscando la forma de defenderse de su agresor, causando una violencia bilateral, trayendo como resultado en algunos casos el homicidio de alguno de los agresores, producto de la defensa de quien por tiempo se sentía agredido, en este caso en relación al maltrato de los hijos, donde se producen los casos lamentables denominados el parricidio, es decir,
hijos que han sido maltratados por mucho tiempo por papá, por mamá, y la fueron aguantando y fueron soportando y fueron creciendo y aquel maltrato continuó y no hubo fórmula ni manera de corregir esa parte y ese hijo terminó asesinando a esa madre o asesinando a ese padre por esa razón o por causa de ese maltrato que estuvo recibiendo por mucho tiempo y él nunca tuvo el valor de enfrentarlo, entonces lo hace ya al final de una manera violenta. Otros que ellos mismos se quitan la vida. Ahora, en el caso de los infantes, muchos en su mayoría se tiran a la calle en total abandono para de alguna forma buscar una paz, aunque sea ficticia, que el ambiente fuera de su hogar le ofrece en el momento. Otros pues terminan yéndose con una pareja o con las chicas, con alguien que les ofrece una salida, salen de Guatemala, pero entran en Guate peor. ¿Sí? Lamentablemente. Ahora, nunca te olvides como padre que el peor enemigo que puedes tener en tu casa son tus propios hijos. Cuando presencian la agresión que cometes en contra de su madre o en su defecto, son agredidos por ti. Ahora, nótese de algo. ¿Por qué los hijos naturalmente siempre tienden a jalar más para la madre que para el padre? Preguntas que la gente se ha hecho. ¿Por qué? ¿Por qué? Si los dos son progenitores. Bueno, desde el punto de vista de conciencia, un hijo que tiene 20 años, tiene 20 años con su papá y con su papá, pero con la mamá tiene 20 años y 9 meses, con conciencia. Porque cuando estuvieron en los lomos de nosotros, no había conciencia. Pero una vez que ya ellos están en el vientre de mamá, entonces ya tienen conciencia. Por lo tanto, normalmente siempre van a jalar más para la madre, siempre y cuando la madre se haya portado bien, porque si la madre se porta mal, también entonces pueden llegar a estar más del lado del padre que de la madre. No lo reprendas delante de otras personas, menos delante de sus amigos. ¿Sí? Un consejo. Cometen alguna falta, alguna infracción delante de otras personas, deje que las otras personas se vayan y luego entonces déles mere mere con pan caliente. ¿Sí? No lo haga delante de los otros. Pero es que ellos me desautorizaron, ellos ¿cómo se llama esto? Me avergonzaron delante de los demás. Ellos cometieron un error, no lo cometas tú también. ¿Sí? Sé tú más inteligente que ellos. Deje quieto que se vaya el tío, el abuelo, la prima, la vecina, el otro, el loro, el pato y el perro. Y después entonces, dele mere mere con pan caliente. Ahora, ese nuevo. No lo reprendas delante de otras personas y menos delante de sus supuestos amigos. El reprenderlos delante de otros niños, además de humillarlos, se corre el riesgo de ser vejados, pisoteados por quienes presenciaron el regaño. Así que déjelo que se vayan y después usted sabe lo que tiene que hacer. Nunca lo compares con otra persona. Recuerda que ellos son únicos y todos nosotros somos únicos. Y tienen una personalidad absoluta. En el caso de los adolescentes, ellos quieren parecerse a todo el mundo, menos a ellos mismos. Porque ellos son adolescentes, adolecen de un carácter, una posición. Ahora, ya después que salen de la adolescencia, ya ellos toman una posición.
Ya ellos van buscando un patrón de conducta, ya ellos van buscando parecerse a B y a J y a otros más por allá. Por lo tanto, si el mejor ejemplo se lo damos nosotros, entonces ellos van a querer ese mejor ejemplo. Ahora, el comparar un niño con otro se puede dar la posibilidad de producir celos, competencia y rivalidad entre ellos. Recuerde que los niños son totalmente diferentes entre sí. Cada cual tiene su propio carácter, personalidad, estado emocional y temperamento. Estas características se amoldan a la etapa infantil en la que el niño se encuentra. El ejemplo más claro del caso lo tenemos registrado en las Sagradas Escrituras, que es el caso de Caín y Abel, Jacob y Esaú. Aunque venían de la misma madre, del mismo padre, salieron del mismo vientre, cada uno tuvo características y personalidades diferentes. Y eso sigue dándose, eso sigue existiendo en nuestros tiempos. Analice a todos sus hijos y a todas sus hijas. Ellos no todos son del mismo color, no todos son del mismo ancho, no todos son del mismo tamaño, no todos tienen los mismos gustos, no todos tienen el mismo cariño, el mismo carisma como tal. Cada uno es diferente, escúcheme, en gustos y en toda broma. Bueno, entonces, si eso es así, usted tiene hijos únicos. Cada uno es único. Cada uno es una cajita de sorpresa. Así como nosotros como cristianos, como creyentes dentro de una iglesia. Le pregunto yo, ¿usted se parece a los demás creyentes de su iglesia en todo? No. Bueno, ¿usted se parece a todos los demás esposos que hay en el barrio donde usted vive? ¿Usted se parece a todas las esposas del barrio donde usted vive? ¿Usted se parece a todas las solteras del barrio donde usted vive? Importante entender eso, ¿verdad? ¿A usted le gusta todo lo que le gusta a todos los demás de la misma forma como le gusta a todos los demás? No. Ok, importante tener esas claridades en nosotros. ¿Sí? Ok, ahora, no manipules, intimides, controles y sobornes a los niños para conseguir de ellos la obediencia. Muy importante esto. La manipulación, la intimidación, el control y el soborno son principios satánicos y pervierten la dignidad del niño. A ellos hay que instruirlos en los principios bíblicos, morales y sociales, enseñándoles los valores de la sumisión, sujeción y obediencia para que de su propia voluntad se puedan conducir sabiamente en la vida. Manipular es el acto de intervenir de forma poco escrupulosa para obtener beneficios propios, ajenos a la voluntad de otros. Aunque no es un término que pertenece a la teología, desde el punto de vista literal, dicha acción rompe con el principio formación en la psicopedagogía del niño. Intimidar, el término en griego furo, que indica enterrar, amedrentar, asustar. Filipenses 1:28. La intimidación es el acto de
causar temor, oiga, sobre una persona con el fin de controlar su voluntad. Esto tiende a darle una formación al niño, conduciéndolo en la vida inseguro. Y no solamente esto pasa con el niño, pasa con la esposa, pasa con los creyentes en la iglesia, pasa con los miembros de trabajo, con los socios que tú tienes y con mucha gente que hay por ahí. Controlar indica intervenir, dirigir, dominar. El control es el acto de intervenir, dirigir, dominar la voluntad y los deseos de una persona. Sobornar es el acto de comprar para conseguir el favor de otro, pasando por alto las leyes o principios establecidos. Esta acción es abominación a Jehová. Deuteronomio 10:17. Hay un caso muy famoso aquí en Barquisimeto de un oficial de policía que era terrible y llegó un día y un chico desapercibió la luz y la pasó y llegó el hombre y le dice: compañero, usted lo agarró la ley. Y el tipo se sacó del bolsillo un billete y se lo metió en el bolsillo al otro y le dijo: y a usted lo agarró un pollo. Dale. Eso es famoso, se hizo famoso aquí en Barquisimeto. No sé quién será ese individuo, pero eso se llama sobornar. Sea veraz con sus hijos, cumpla lo prometido. Escúcheme, para bien o para mal. Yo me refiero para mal cuando tiene que disciplinarlo. No ofrece y no da nada. Bien sea alguna cosa en positivo de premio o de disciplina o reprensión. Factores determinantes para que los niños vean en nosotros veracidad. A los niños no se les debe mentir ni engañar. Si lo haces, ellos aprenderán a hacerlo y perderán el respeto y la fe a sus padres. Nunca induzcas a tus hijos a mentir y a crecer en el engaño para tratar de guardar su reputación, ya que la perderás ante ellos y ellos perderán su reputación. Ahora, alguien dijo una verdad: yo prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Duele más cuando se descubre una mentira que cuando se dice una verdad. La verdad trae consigo sanidad, salud. La mentira va a traer desconfianza, ¿sí? Y enredo. Todo cuanto ofrezcas a tus hijos, dáselo, incluyendo mere con pan caliente cuando le toque. Un castigo. No les cuentes fábulas para ocultarle la verdad. La cigüeña, el niño Jesús, los Reyes Magos, Santa Claus. Estos seres son seres inexistentes. Por lo tanto, dejemos de estarle diciendo estas mentiritas que no van a llevar a nuestros hijos a un buen sitio, a un buen lugar. Hablemosle claro acerca de la supuesta cigüeña, del niño Jesús que ya no es Jesús niño, de los Reyes Magos que no es que son magos, y del famoso Santa Claus, que de santo no tiene mucho. ¿Sí? Bendiciones. Hemos terminado esta otra